Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Este es el resumen del libro de los Hechos, un libro que está inmediatamente después de los 4 evangelios. Este libro fue escrito por un médico llamado Lucas, quien también, escribió el evangelio con su mismo nombre. El libro de los Hechos es una continuación del relato que Lucas le hace a un hombre llamado Teófilo. Teófilo no se sabe a ciencia cierta quién era. Pudiera haber sido un hombre de Roma que se cree, según algunos teólogos, algunos historiadores, pudo haber sido el abogado de Pablo en medio de su juicio frente a César, pero no hay seguridad de eso. Otros piensan que era un hombre gentil a quien Lucas estaba discipulando o predicándole, y evidentemente por el término "oh excelentísimo Teófilo" que se utiliza, pudiera ser que era un hombre importante dentro de la sociedad de la época. Así que el libro de los Hechos es un libro más que todo histórico, no es un libro de contenido teológico como las cartas de Pablo, por ejemplo, como por ejemplo la carta a los romanos, la carta a los efesios, la carta a los gálatas. Eso no quiere decir que no es la palabra de Dios, por supuesto que sí, tiene unas verdades maravillosas y sobre todo un ejercicio práctico de las doctrinas bíblicas que precisamente luego se plasmarían en las cartas paulinas y en otros libros de la Biblia u otras cartas de la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero profundamente histórico es el libro de los Hechos y nos relata esos primeros 30, 40 años de la iglesia cristiana después del ascenso del Señor Jesucristo a los cielos. Pudiéramos agregar para terminar esta introducción en decir que el libro de los Hechos, si bien es cierto, termina en el capítulo 28 con Pablo preso en Roma. Sin embargo, podemos decir como algunos que el libro de los Hechos todavía se está escribiendo. Si partimos del argumento de que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, y como la iglesia del Señor Jesucristo no ha sido levantada, como la iglesia del Señor Jesucristo todavía no ha sido llevada a la presencia del Padre Celestial, como todavía se predica el Evangelio por todas las naciones y aún estamos ejecutando esa orden que el Señor Jesús dio, entonces podríamos decir perfectamente que el libro de los Hechos aún se está escribiendo. Así que sin más, vamos a entrar en materia con respecto a nuestro resumen de este maravilloso libro. Bien, el libro de los Hechos comienza con el Señor Jesucristo despidiéndose de los discípulos en el monte de los Olivos. Allí el Señor Jesucristo está con los hombres y mujeres que lo han acompañado durante su ministerio y que han quedado para despedirlo en su partida al reino de los cielos. El Señor Jesucristo reitera antes de despedirse la promesa que ya había sido hecha con anterioridad. Podemos conseguir esa promesa en forma clara en Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16, donde el Señor Jesús dice que le es necesario partir y enviar un consolador y que esto le convenía a los discípulos, le convenía a la iglesia. Debemos recordar que desde el comienzo de la Escritura, el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, allá en Génesis. Y durante todo el Antiguo Testamento vemos el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor,
manifestarse de diversas maneras sobre los profetas y otras actividades. Pero ahora el Espíritu Santo, por primera vez, va a venir a habitar en la vida de los creyentes. No es lo mismo el Espíritu Santo sobre los creyentes que el Espíritu Santo en los creyentes. Y eso es lo que Jesús está prometiendo que va a suceder. Y les hace hincapié a sus discípulos a que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Así que eso diríamos que es el comienzo del libro. Luego podemos ver que el Señor Jesús, ya antes de ascender, los discípulos le hacen una última pregunta. Y esa pregunta era que si Él restauraría el reino a Israel en ese tiempo. Es decir, en el tiempo futuro, en el tiempo que estaba frente a ellos, en el futuro cercano. Y esta pregunta denota lo que estuvimos estudiando durante todo el capítulo 1, cuando lo hicimos en detalle, y es que los discípulos aún hasta ese momento seguían pensando o seguían preocupados por la restauración de un reino terrenal de Israel. Y esa preocupación de ellos por las cosas terrenales nos hace pensar un poco en los cristianos que hoy en día pareciera que están obsesionados con el tema de la venida de Jesús, pero muy particularmente obsesionados con la fecha y la hora. Pero el Señor Jesucristo le dijo claramente a los discípulos que no les tocaba a ellos conocer las cosas que el Señor había dispuesto, que Dios había dispuesto en su sola potestad. Y por el contrario, les dice que de lo que ellos se tienen que preocupar es de que cuando reciban el poder que vendría por medio del Espíritu Santo, ellos serían testigos. En otras palabras, los cristianos tenemos una prioridad y es hacer discípulos a las naciones. Debemos amar, esperar y prepararnos para la venida del Señor, pero no debemos obsesionarnos con cuándo exactamente será. Y noto con cierta preocupación que ese es uno de los temas que más ocupa a la mente de los cristianos. Saber cuándo sucederán todas las cosas, cuando realmente lo importante es estar preparado para ello. Así que es importante destacar esa preocupación que tuvieron los discípulos antes de que Jesús ascendiese y cómo Él los reorienta a sus objetivos reales, que son o que es hacer discípulos a todas las naciones. Finalmente, el capítulo 1 termina con un hecho muy discutido hasta el sol de hoy entre teólogos, y es la sucesión de Judas. Y es cuando Pedro se levanta y convoca a los hermanos reunidos a que sustituyan a Judas. Se ha discutido, se ha dicho que eso no debió haberse hecho, que eso fue un apresuramiento de parte de los discípulos, pero muchos teólogos piensan que el procedimiento que ellos siguieron demuestra que estaban buscando la dirección de Dios. Primero, acababan de estar con el Señor Jesucristo. Segundo, habían estado orando, estaban unánimes en oración. Pedro, cuando o antes de hacer la sucesión, utiliza la escritura, invoca la escritura del Antiguo Testamento en relación a los hechos que ya estaban profetizados acerca de Judas y de su muerte. Ellos oran a Dios y piden sabiduría y piden que Él manifieste su voluntad. Y utilizan un método llamado echar suertes, que era común utilizarlo en esa época para buscar la voluntad de Dios sobre un asunto. Ese echar suertes, que fue común para repartir tierras y para tratar de encontrar esa voluntad de Dios manifiesta en algún tema en el cual había una duda, se utiliza y aparece por última vez practicado en esta porción de la Escritura. Es decir, ya más nunca los cristianos van a necesitar echar suertes para que Dios manifieste su voluntad. Pero
todo este procedimiento se hizo en un contexto espiritual que da a entender que el sucesor de Judas, que fue Matías, fue elegido de una manera correcta, a pesar de las diferencias que algunos puedan tener con respecto a eso. Muy bien. Ahí termina el capítulo 1 y nos vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 ocurre lo que Jesús había prometido, y es que 50 días después de la Pascua, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, se celebraba una fiesta judía llamada el Pentecostés o Pentecostés, que tiene que ver con Pente de 50, y era una fiesta que se celebraba, y la palabra Pentecostés no tiene nada que ver con, o su origen no tiene nada que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Ese nombre de Pentecostés ya existía antes. Es el nombre de la fiesta, no el nombre de la venida del Espíritu Santo. Pero, ese día se manifestó el Espíritu Santo 50 días después. Ellos recibieron la promesa y se manifiesta visible y audiblemente por la impartición de lenguas. El Espíritu Santo vino a ellos a habitar en ellos, los selló, los bautizó, y el Espíritu Santo se manifiesta en un estruendo tremendo y en cada creyente a través de las lenguas. Pero estas lenguas no eran, como dicen en algunos países, jerizonga. No eran palabras desconocidas o de un idioma angelical. No, eran idiomas terrenales. Eran lenguas terrenales, eran idiomas de otras naciones, que sabemos que es así porque la Escritura lo dice y porque indica que Jerusalén estaba llena de judíos que habían venido a celebrar las fiestas, pero estos judíos vivían en otras naciones y hablaban el idioma de esas otras naciones. Y cuando escucharon a estos hebreos hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios, entonces ellos corroboraron que estaba ocurriendo o estaban frente a un milagro. Pero es importante dejar claro que estas lenguas no eran lenguas angélicas o inteligibles en la tierra, sino que eran lenguas o idiomas comunes, que por supuesto no era lógico que ellos estuviesen hablando esas lenguas porque eran gente sencilla que apenas hablaba su propio idioma, pero milagrosamente Dios hace que ellos hablen en otras lenguas, en otros idiomas que no conocían, y podían testificar las maravillas de Dios a esas personas que sí conocían esos idiomas y necesitaban escuchar el Evangelio. Otra cosa que nos permite denotar el capítulo 2 es que el grupo de creyentes que Jesús había dejado era de 120 personas. Inmediatamente, producto de ese estruendo, producto de ese escándalo, producto de ese ruido que se produjo en ese lugar, el grupo de personas que estaba cerca de ese aposento alto se agolpó para ver qué era lo que estaba pasando, y fue el escenario perfecto para que Pedro, el apóstol Pedro, pudiera tener su primer discurso evangelístico. De tal manera que en esa predicación el apóstol Pedro no se anduvo por las ramas, presentó fuertes argumentos en contra de la nación, en contra de los judíos, les recriminó que habían tenido frente a sí a el Mesías y sin embargo lo habían rechazado y lo habían matado. Y toda esa predicación produjo en algunos de los que estaban allí, por la obra del Espíritu Santo, produjo arrepentimiento, produjo un pesar en sus corazones, que es lo que tiene que pasar en una persona que se arrepiente. Y ellos entonces le preguntan a Pedro qué es lo que tienen que hacer para poder ser salvos.
Eso lo conseguimos en el versículo 37 del capítulo 2, donde en medio de la predicación fuerte y frontal de Pedro, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro no se hizo esperar, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que hay el primer sermón evangelístico. Observemos que no hubo un llamamiento, no se le hizo un llamado a la gente que se arrepintiera, sino que el Espíritu Santo provocó que los mismos presentes que se arrepintieron preguntaran qué tenían que hacer. Y Pedro les dice qué es lo que tienen que hacer. Tienen que dar muestras de haberse arrepentido de sus pecados, confiar en Jesucristo para ser salvos. Así que este capítulo 12 es interesantísimo porque demuestra cómo la iglesia de un momento a otro creció de 120 personas a más de 3.000 personas. Y termina el capítulo 2 hablándonos o diciéndonos que esa iglesia entonces empezó a vivir una vida en común, donde incluso vendían las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles, y todo el mundo estaba asombrado, impactado del efecto que causaba el evangelio en esas personas. Este capítulo 2 ha sido utilizado por muchos socialistas o comunistas para decir que como la iglesia primitiva vendía las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles y tenían todas las cosas en común, esto es una demostración de que Jesucristo y su iglesia fueron los primeros comunistas. Pero no tenemos tiempo para andar en eso, ya que lo hicimos durante el estudio bíblico, pero eso es una burda excusa para justificar el comunismo y el socialismo científico, humano, terrenal, marxista, que ha sido evidentemente una plaga en el mundo. Comparar eso con lo que vivió la iglesia cristiana en su momento y por una época muy particular, pero luego eso no se siguió viviendo. La iglesia no siguió en esa comunidad donde todos tenían las cosas en común, sino que por el contrario fueron esparcidos, fueron regados por el mundo, fueron perseguidos. Pero en su momento histórico, la iglesia se reunió con ese fin, por razones que, repito, sería muy largo detallar aquí. Pero definitivamente lo que más asombra y lo que más impactó de la iglesia de ese momento era su consagración al Señor. Luego ya no, entonces empieza ya el ejercicio como tal de la iglesia, en este caso en Pedro, que era el líder, seguido de Juan. Van al templo, consiguen allí un cojo que tenía décadas sentado a las puertas del templo, y ese es uno de los primeros milagros portentosos que hace en este caso Pedro, y que trae como consecuencia que quienes conocían a ese hombre paralítico, que ahora lo ven saltar y brincar, después que Pedro ora por él, otro grupo de personas se agolpa para saber qué es lo que está pasando, y es una oportunidad más para que Pedro vuelva a predicar el evangelio, pero ahora provocando la ira y el enojo del concilio, de todos aquellos que habían matado a Jesús y pensaban y creían que con la muerte de Jesús ellos habían aplacado a esta secta de cristianos, y digo secta porque así los llamaban ellos, los judíos ortodoxos consideraban a los cristianos una plaga, una secta. Pensaban que con la muerte de Jesús eso se había acabado, y ahora están notando que a través de Pedro, de Juan y de una cantidad de cristianos fieles, esa plaga o esa secta lo que está haciendo más bien es multiplicarse de una forma amenazante para sus intereses religiosos. Entonces, vemos que Pedro tiene la oportunidad de volver a predicar allí en el pórtico de Salomón y tiene un sermón poderoso frente a ellos. Eso trae como consecuencia lo que va a ser una constante durante todo el libro de los Hechos, tanto para Pedro, como para Jacobo, como para Juan, como para Pablo, como para Esteban,
En fin, para todos los que en algún momento asumieron una posición de liderazgo, se convirtieron en el objetivo de los religiosos de la época y son perseguidos, amenazados, muertos, encarcelados, pero nada de eso los detuvo. Y ese capítulo 4 termina con los jefes del concilio amenazando a Pedro y a Juan para que claudiquen, y sin embargo, pues ellos decidieron seguir obedeciendo al Señor. Así que en el capítulo 4 podemos ver básicamente cómo los motores de la persecución se encienden y van y van a permanecer encendidos hasta el sol de hoy, en el sentido de que donde el evangelio es predicado, la gente es perseguida de una u otra forma. Sobre todo en el día de hoy, en el mundo musulmán, la predicación del evangelio resulta ser un terrible peligro. Y a veces la iglesia, cuando no es perseguida, lamentablemente se acomoda, se enfría y se seculariza. En cambio, cuando la iglesia es puesta bajo una tremenda presión, el evangelio crece, el evangelio se expande y la gente cobra valor para predicar a Cristo. Así que la persecución era necesaria y se demuestra allí en el capítulo 4. En el capítulo 5 encontramos a la iglesia ya funcionando como tal y se estrena ese funcionamiento de la iglesia con un episodio bien triste, donde Ananías y Zafira, queriendo sacar ventaja de una venta de un terreno, querían ganar de alguna manera fama o reconocimiento en medio de los miembros de la iglesia y vendieron un terreno, trajeron o simularon que estaban trayendo el dinero producto de esa venta y poniéndola a los pies de los apóstoles, como ya lo explicamos, pero ellos se habían guardado una parte y lo que estaban tratando pues simplemente era de mentir y alcanzar algún tipo de favoritismo, algún tipo de reconocimiento, pero al mismo tiempo guardar parte del dinero. Y el problema no era si ellos daban o no daban el dinero, porque el mismo Pedro les dice que reteniéndolo no había ningún problema, porque ese dinero era de ellos. Lo que estuvo mal y lo que el Señor pues les cobró con su propia vida es que ellos estaban mintiendo, ellos estaban usando la mentira como una plataforma para obtener un tipo de reconocimiento que no merecían. Y ese pecado de mentirle al Espíritu Santo trajo como consecuencia que tanto Ananías como Zafira murieron. Y es un recordatorio que el Señor les estaba haciendo a la iglesia de la época de que Él es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Y que cuando no andamos como hijos de Dios conforme a sus preceptos, aunque Él nos ama, Él nos va a reprender, Él nos va a castigar, Él nos va a recordar, como Padre nuestro que es, que debemos vivir rectamente. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 11. Dice que cuando las personas participen de la cena del Señor, se examinen a sí mismos para que no coman y beban indignamente de la cena del Señor. Incluso el apóstol Pablo dice que por causa de que algunos participan de la cena del Señor indignamente, muchos están enfermos y otros duermen, refiriéndose a que han muerto. Es una realidad, mis queridos hermanos, que cuando un hombre o una mujer cristiana no se toma en serio el Evangelio y afrenta la sangre en la que fue salvo, probablemente el Señor tome su propia vida en reprensión por su maldad, por su pecado, por su desobediencia. Y aunque sea salvo por fuego, pues el Señor le va a castigar de alguna manera. Así que seamos temerosos del Señor. ¿Ok? Muy bien, seguimos con el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos cómo los apóstoles, como la iglesia ha crecido, los apóstoles no podían seguir encargándose de asuntos domésticos, de repartición entre las viudas, los huérfanos, etc.
Y entonces ellos deciden escoger diáconos para que ellos a su vez puedan administrar esos asuntos en la iglesia. Y ahí en el capítulo 6 se nos muestra las características, el currículum que tenían estos hombres, donde destaca la expresión, eran llenos del Espíritu Santo. Y en medio de ellos pues estaba un hombre llamado Esteban, que lo vamos a ver inmediatamente asumir un liderazgo que, aunque fue muy breve, definitivamente fue muy valiente y fue de una forma poderosa un testimonio para los que estaban persiguiendo a la iglesia. Así que allí en el capítulo 6 se nos menciona a estos hombres, entre esos Esteban. En el capítulo 7 pues vemos cómo se asesina a Esteban después de ser juzgado, después de ser amenazado. Vemos a Esteban haciendo un excelente discurso en ese capítulo. Él se defiende y en su defensa hace toda una exégesis de cómo el Señor le ha hablado al pueblo de Israel a través de los siglos. Y al final, sin ningún tipo de temor, después de haber hecho esa excelente exposición, Esteban los conmina en el versículo 52 del capítulo 7. Dice Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Es decir, Esteban no anduvo por las ramas, los acusó de ser asesinos. Y el versículo 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esa ha sido la constante de la predicación. Ustedes, que son los receptores de la ley de Moisés, ustedes que fueron los que recibieron el privilegio de ser judíos y de ser conocedores del Dios Altísimo, sin embargo, tuvieron frente a sí al Mesías y no lo trataron como el Mesías, sino que lo trataron como un asesino. Esa es la denuncia de Pedro, esa es la denuncia de Esteban. Y el resultado de eso fue que el odio que ellos sentían lo vertieron sobre Esteban, asesinándolo a punta de pedradas. El versículo 54 de ese capítulo 7 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon. Mientras que lo apedrean, me llama la atención que Esteban hizo un acto que solamente lo hizo el Señor Jesucristo. En el versículo 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, Esteban, emulando al Señor Jesucristo en la cruz, también pidió perdón por sus propios asesinos. Y eso es algo muy loable. También me llama la atención que Esteban, al momento de ser asesinado, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Algunas personas piensan que cuando uno muere, uno se va a dormir en la tumba. Y allí en la tumba está dormido el cuerpo, el espíritu y el alma. Es una creencia muy particular de los testigos de Jehová, de los adventistas. Y también es una creencia muy particular de algunos cristianos evangélicos que piensan que al morir la persona no va a la presencia del Padre Celestial, su espíritu, sino que todo su ser queda dormido en la tumba hasta el día de la resurrección. Pero aquí vemos que Esteban no creía eso. De hecho, en el versículo 56, él dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y repito, en el versículo 59, ese mismo Esteban dice: mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Evidentemente, todo cristiano, todo creyente, al morir, su cuerpo es sepultado, cremado, o lo que sea, queda aquí en la tierra, pero su espíritu se desprende de ese cuerpo y va a la presencia del Padre Celestial. Definitivamente, Esteban lo creía y sabía que él no se iba a ir a dormir en una tumba. Él sabía que el Señor Jesucristo
lo iba a recibir en el reino de los cielos. Y por último, en la muerte de Esteban, tenemos que destacar que había un joven llamado Saulo de Tarso cuidando las ropas de quienes apedreaban a Esteban. Y se complacía ese Saulo de Tarso en la muerte de este santo, de este mártir cristiano. Y esto contrasta porque este joven llamado Saulo, que contempla con cierto regocijo, con cierta complacencia la muerte de Esteban, luego va a ser apedreado también. O sea, Saulo al convertirse, más adelante vamos a ver que es apedreado y casi dado por muerto, igual que en este caso Esteban. Bien, luego viene el capítulo 8. En el capítulo 8 ocurren varias cosas. La iglesia que había estado desarrollando toda su actividad dentro del marco de la ciudad de Jerusalén, ahora producto de la persecución, Felipe sale de Jerusalén y va a Samaria. Es importante recordar que Samaria era una zona donde vivían personas que genealógicamente tenían una relación con los israelitas, pero que se habían mezclado con otras naciones paganas. Y los samaritanos y los judíos se odiaban entre sí, eran enemigos entre sí. Pero sin embargo el Señor quería que los samaritanos también escucharan el Evangelio. Nos recuerda esto aquella mujer sirofenicia que se acercó al Señor Jesús pidiendo misericordia para un milagro. Y el Señor Jesús le dijo, no está bueno que la comida de los hijos se le eche a los perros. Y la mujer aquella dijo, Señor, pero aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo y se admiró de la fe de aquella mujer, que a pesar de haber sido deliberadamente tratada por el Señor Jesús de esa manera, ella aún así manifestó humildad, sencillez y fe. Y Jesús dijo que la fe de aquella mujer era grande, más grande que incluso la fe de los judíos. Y esa mujer era precisamente samaritana. Entonces vemos aquí a Felipe predicándole el evangelio a los samaritanos y impartiéndoles también el bautismo del Espíritu Santo. Y esto llamó la atención poderosamente porque samaritanos y judíos, como ya dijimos, se odiaban y los judíos les costaba entender que otro pueblo que no fueran ellos iban a recibir los beneficios del Dios Altísimo. Este mismo Felipe, que lo podemos llamar Felipe el Evangelista, luego el Señor en ese mismo capítulo 8 lo llama para que vaya por el desierto y allí se consigue con un etíope, un hombre que tenía un conocimiento básico de Dios, venía leyendo el libro de Isaías, estaba interesado en conocer de quién hablaba Isaías. Y este hombre había estado en Jerusalén, iba de regreso a Etiopía, había estado en Jerusalén adorando a Dios, pero necesitaba ser salvo, necesitaba conocer a Jesús. Y Felipe milagrosamente se cruza en su camino por instrucción de Dios y lo evangeliza, lo bautiza y este hombre puede seguir su camino, pero ahora transformado por el poder del evangelio. Llama la atención que aquí también se manifiesta que el etíope, que era el que estaba recibiendo el mensaje evangelístico, es el que pregunta qué impide que yo sea bautizado. Lo que significa que él estaba deseoso de creer en Cristo y de aceptar a Cristo y de obedecer a Cristo. Y esto es lo que pasa cuando la predicación es efectiva, porque el Espíritu Santo la está haciendo penetrar en el corazón del inconverso. El mismo inconverso se interesa y desea arrepentirse y conocer al Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa con el etíope. Ya Dios había preparado su corazón y lo único que necesitaba era que alguien le explicara el Evangelio tal y como Felipe lo hizo. Es una forma maravillosa de demostrar que el Espíritu Santo trabaja en los corazones. Luego el capítulo 9 nos muestra pues cómo Pablo, ese hombre que había odiado y había despreciado a los cristianos, los perseguía, los buscaba, los sacaba de las casas, los apedreaba, los arrastraba, los llevaba a la cárcel, yendo a Damasco lleno de venganza, lleno de deseos de acabar con esa secta cristiana.
Yendo a Damasco, el Señor se le atraviesa, el Señor lo tumba del caballo, lo ciega, producto de su luz tremenda, y habla con él, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Explicábamos en la clase que dar coces contra el aguijón era una figura que se utilizó en ese momento, el Señor Jesús utilizó desde los cielos hablando con Pablo, porque coces es lo que los animales hacen cuando dan patadas hacia atrás. Cuando usted ve un jinete que cae del piso de un caballo y el caballo con las patas de atrás trata de golpear al jinete, o cuando un buey estira la pata hacia atrás para golpear al campesino, es porque el buey está siendo pullado por el campesino con una especie de lanza porque no quiere caminar. El buey que está arando a veces se detiene, no quiere caminar, y el campesino que va detrás del buey con el arado tiene una lanza y lo pulla por un costado, por la parte del lomo del animal, y el animal en respuesta lanza hacia atrás una patada. Entonces eso se llama dar coces contra el aguijón. Coces es la patada, aguijón es la punta. Y lo que le está diciendo el Señor a Pablo es, duro te es darme patadas a mí, que te estoy pullando, que te estoy demostrando que yo soy Dios, yo soy Jesús. De hecho, Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso bastó y sobró para que Pablo invirtiera todo su odio, toda su celo, toda su rabia hacia los cristianos, ahora se vuelve totalmente hacia el sentido contrario. Esa pasión y esa entrega por acabar con los cristianos se convierte en la pasión y la entrega que Pablo tendría el resto de su vida para compartir el evangelio, incluso a pesar de su propia vida. Así que el capítulo 9 nos demuestra cómo Pablo se convirtió y lo que Dios tenía pensado hacer con él. El capítulo 10 es un capítulo maravilloso donde Pedro, vuelve a ser el protagonista. Aquí vemos cómo el Señor empieza a trabajar en la teología de Pedro, porque Pedro, como buen judío, consideraba que los gentiles eran inmundos. Como buen judío pensaba que comer cerdo y otros animales, eso era inmundo. El Señor empieza a trabajar en esa teología y le va a demostrar a Pedro que el Señor, por amor a los gentiles, manifestará una tolerancia para aquellos pueblos que no tienen necesariamente que cumplir con algunas leyes, algunas normas que el Señor había dispuesto para el pueblo judío. Pero aquí lo que más importa del capítulo 10 es cómo el evangelio, que había estado, como dijimos hace unos minutos, circunscrito a Jerusalén y luego se amplió hacia Samaria, ahora está saliendo de ese círculo y el evangelio está alcanzando a una nueva nación, a un nuevo pueblo, que es el pueblo gentil, representado en este caso por Cornelio. Un hombre que también estaba siendo trabajado por el Espíritu Santo. Era un hombre que tenía favor con todo el pueblo, un hombre que oraba, un hombre que hacía limosnas, un hombre que se portaba bien, un hombre que tenía cierto temor de Dios, pero no era salvo. Es importante destacar del capítulo 10, cuando el ángel está hablando con Cornelio, es importante destacar que el ángel le dice en el capítulo 10, versículo 6, hablando el ángel con Cornelio, le dice, posa, refiriéndose a Pedro, posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Repito, Cornelio era un buen hombre, vamos a llamarlo así. Cornelio era un hombre simpatizante de Dios. Cornelio era un hombre que creía en Dios, oraba a Dios, hacía buenas obras. Era un buen hombre, pero no era salvo. ¿Por qué no era salvo? Porque no conocía a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y por eso el ángel le dice, manda a buscar a Pedro, tráelo, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Y cuando Pedro vino y conversó con Cornelio y con su familia,
dice la palabra de Dios que entonces, producto de la predicación del mensaje, ellos creyeron y también fueron llenos del Espíritu Santo, también hablaron en lenguas y en este caso se manifiestan las lenguas para demostrar que sobre los gentiles que no eran judíos también se manifestaba el Espíritu Santo. Entonces, es tremendo el capítulo 10 porque vemos cómo se está ampliando el alcance del Evangelio. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Perdón, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Es decir, primeramente al pueblo judío y después al pueblo gentil. Y el capítulo 10 es una excelente manifestación de esa apertura del Evangelio para las naciones que no eran judías. En el capítulo 11, Pedro es, vamos a decir, interpelado por la iglesia de Jerusalén, porque imagínense, ellos hasta ese momento, a pesar de que ya eran creyentes en Jesucristo, seguían creyendo con esa mentalidad exclusivista de los judíos, seguían creyendo que el Evangelio y el Espíritu Santo era para ellos nada más. Y cuando ellos se enteran que Felipe había predicado el Evangelio en Samaria y ahora Pedro lo ha predicado a un gentil, a un hombre romano, a un hombre que era soldado, enemigo de la nación, y le ha predicado el Evangelio y que en esa familia gentil se manifestó el Espíritu Santo, eso provocó molestias, provocó inconformidades, provocó preguntas. Y Pedro no hizo otra cosa sino darles el relato de cómo Dios había hablado a su corazón y cómo había hablado simultáneamente al corazón de Cornelio y cómo hizo que ellos se coincidieran y cómo se manifestó el Espíritu Santo. Y después de un relato tan contundente y de unos argumentos tan contundentes, no quedó otra cosa que decir lo que dijeron los hermanos allí. Observemos que entonces eh, según lo que aparece allí en el capítulo 11, dice en Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron. Es decir, todos los que estaban preguntando, ¿por qué tú fuiste a predicar? ¿Por qué tú fuiste a compartir el evangelio con un gentil? ¿Por qué tú hiciste eso con alguien que, ustedes saben, los judíos consideran que los gentiles son como perros, ¿no? ¿Cómo es posible que tú hayas compartido el evangelio con un perro de eso? ¿No? Me imagino, la escritura no lo dice, pero yo me imagino que, que esa era la actitud que tenían para con Pedro. Perdón. Entonces, ellos dijeron, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, ellos terminaron comprendiendo y aceptando que el evangelio no era una exclusividad de ellos, sino también para el resto de la humanidad. Bueno, ese capítulo 11 termina hablando acerca de cómo el evangelio ahora se ha expandido hacia Antioquía, hacia el norte. Es importante denotar que esta ciudad de Antioquía, que está en Siria, al norte de Israel, va a convertirse en la plataforma misionera principal de la época, porque de los 3 viajes misioneros que Pablo hizo, 2 de esos viajes salieron de aquí. Entonces, esta ciudad de Antioquía es una ciudad muy importante y se ha convertido, incluso hasta el sol de hoy, en el modelo de cómo se debe hacer misiones en el mundo. ¿Ok? Y eso lo vemos iniciarse en el capítulo 11. Allí aparece la amistad, la relación importante entre Pablo y Bernabé. En el capítulo 12 empezamos a ver prácticamente las últimas apariciones del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Podríamos decir que Pedro fue de los líderes de la iglesia el protagonista
en la primera parte del libro de los Hechos hasta el capítulo 12, y este es el punto crucial, ¿no? Cuando Pedro es puesto preso, es capturado, es puesto preso, contrasta el hecho de que Pedro fue preso, pero Jacobo fue muerto. ¿Ok? Si usted lee el capítulo 12, va a darse cuenta que Herodes mató a espada a Jacobo, que era el hermano del apóstol Juan, pero a Pedro lo puso preso. A veces Dios permite que algunos cristianos sufran de distintas maneras. En el caso de Jacobo, fue el primer apóstol muerto de los que hay registro bíblico, pero Pedro no fue muerto. Pedro le fue concedido que fuera preso. Y así actúa Dios en muchos casos. Dios a veces permite que los cristianos padezcan, por ejemplo, que puedan morir incluso por causa del evangelio, y otros que padezcan cárceles o golpes o persecución de distinto tipo. En el caso de Pedro fue cárcel, pero tenía un propósito esta cárcel, y es que fue librado de una forma portentosa. A pesar de que Pedro había sido colocado en lo más profundo de la cárcel, de allí el Señor lo sacó, y todos los guardias que estaban cuidándolo, ninguno de ellos se percató que había salido de la cárcel, y un ángel lo acompañó hasta la calle, y estando en la calle le dijo, bueno, hasta aquí te acompaño, y de ahí Pedro tuvo que correr e ir hasta la casa donde estaban reunidos los hermanos. Evidentemente, Pedro sabía cuál era esa casa, así que tenía que ser conocido por él que ellos estaban allí. Y lo que destaca del final de esta historia es que la iglesia estaba orando para que Pedro fuese liberado, pero se sorprendieron cuando Pedro apareció. Incluso al principio no lo creyeron, cuando la muchacha les avisó, allá afuera está Pedro, y ellos la llamaron loca. Así que contrasta el hecho de que a veces oramos a Dios para que Dios nos responda, pero cuando nos responde no podemos creer que nos respondió. Y eso fue lo que pasó. Así que Pedro allí prácticamente hace su última aparición importante en el libro de los Hechos. En el capítulo 13, entonces allí vemos cómo Pablo y Bernabé van a comenzar su primer viaje misionero. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio, porque los he llamado. Y Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje, viajando hacia Chipre y luego hacia Antioquía de Pisidia. Aquí ocurre el hecho de que Juan Marcos, conocido luego en la Biblia como Marcos, era familiar de Bernabé, posiblemente era sobrino o primo de Bernabé, los acompañó a ellos en ese primer viaje. Pero en medio del viaje misionero, Juan Marcos se aparta de ellos, no sigue con ellos el camino, y esto va a tener consecuencias en el futuro. Pero por ahora vemos en este capítulo 13 a Pablo y a Bernabé unidos en la predicación del evangelio en distintas ciudades. Como vemos en este mapa, ellos salieron de aquí de Antioquía, ¿verdad? Pasaron por Chipre, y luego ahí vemos a través de las flechas rojas las distintas ciudades donde estuvieron, en Perge o Perge, en Antioquía de Pisidia, tuvieron en Iconio, tuvieron en Listra, tuvieron en Derbe, y luego regresaron por la misma ruta hasta que llegaron de nuevo a Antioquía. Ese fue el capítulo 13 de Hechos, donde vemos el primer viaje misionero. En el capítulo 14, en la ciudad de Listra, vemos cómo Pablo, ya lo dijimos, fue también apedreado, igual que fue apedreado Esteban, fue dado por muerto, pero el Señor lo conservó vivo, pues tenía para él muchas tareas pendientes. Pero yo me imagino, y es llamativo el hecho de que Pablo, que unos años antes había participado
de forma indirecta del apedreamiento de Esteban, ahora él estaba en el banquillo de los acusados recibiendo las mismas pedradas, recibiendo el mismo odio, recibiendo el mismo rechazo. Y esto me recuerda que a veces cuando nosotros éramos inconversos nos burlábamos del Evangelio, pero una vez que vinimos a los pies de Cristo y entendimos el Evangelio, nosotros somos objetos de la burla de otros. Pero qué maravilloso es ser despreciados por causa del Evangelio. Qué privilegio es que nosotros seamos rechazados por causa del Evangelio, porque estamos siendo rechazados por seguir al Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 15 ocurre un punto de inflexión importante. Ya para este momento, el efecto que ha tenido el Evangelio en las naciones gentiles ha traído de nuevo la incomodidad a la iglesia de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén eran cristianos, pero que vivían bajo el esquema de la ley mosaica, seguían guardando muchos ritos, muchas fiestas, muchos preceptos de la ley mosaica, y eso trajo incomodidad porque se supo pues que los que se llamaban cristianos en otras zonas del mundo donde el judaísmo no era importante, ellos definitivamente se sintieron incómodos por eso y le exigieron a esos cristianos que se sometieran a las leyes mosaicas. Eso es lo que se llamó el Concilio de Jerusalén. Por ejemplo, en el versículo 1 de ese capítulo 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, estaban mezclando una cosa con la otra. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, en otras palabras, este asunto había que decidirlo desde el punto de vista doctrinal. Y el Concilio de Jerusalén, vamos a decir, es la primera reunión de los líderes de la iglesia cristiana para poder establecer cuáles van a ser las normas que se deben impartir a los pueblos gentiles en relación con el Evangelio para que estén ajustados a la palabra sin caer en el legalismo religioso. Bueno, entonces decíamos pues que básicamente en esta reunión de Jerusalén se aclaran aquellos aspectos en los cuales desde el punto de vista doctrinal no se le iba a imponer a los gentiles el judaísmo como un requisito para ser salvo. Eso que aparece en el versículo 1 del capítulo 15, de que algunos decían: si no se circuncidan, no podéis ser salvos, es una flagrante violación a la escritura que nos enseña que la salvación es por gracia. Y demuestra que dentro de la iglesia de Jerusalén de la época había gente que estaba tergiversando, pervirtiendo el evangelio, tratando de imponer unas cargas que la Biblia no le exige al creyente, ¿ok? Pero al mismo tiempo era necesario también dejar claro que había cosas que no se podían seguir practicando o haciendo. Entonces, por lo tanto, ellos llegaron a un acuerdo acerca de qué cosas tenían que hacer los gentiles. Por ejemplo, en el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y luego dice en el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Y el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. En otras palabras, el concilio de Jerusalén terminó instruyendo a los gentiles, ustedes tienen que creer en Cristo, ustedes tienen que depositar su fe en Cristo, guardarse de fornicación, guardarse de sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre, y eso es lo único que les pedimos que hagan, ¿ok? Pero aquello de que ustedes se tienen que circuncidar y guardar el sábado y comer esto o aquello para ser salvos, añadirle al sacrificio de Cristo esas cosas no está bien. Así que es muy importante dejar claro que eso fue el concilio de Jerusalén. Bien, en el capítulo 15 también vemos un hecho triste, y es que Pablo y Bernabé finalmente se separan cuando van a comenzar su segundo viaje misionero. Y la razón por la que se tuvieron que separar era porque, por un lado, Bernabé se quería llevar de nuevo a Juan Marco, que los había dejado abandonados, y Pablo decía que no. Eso trajo una discusión entre ellos y trajo como consecuencia que se tuvieron que separar. Pablo entonces toma a Silas, y Silas se convierte en el compañero de Pablo, y Bernabé también toma su camino. Aquí comienza el segundo viaje misionero, ¿verdad? Ellos salen hacia el norte, pasan por Damasco, luego van de nuevo hacia Antioquía, y vemos cómo luego empiezan a tomar hacia el oeste. Por supuesto, este viaje comparado con el primero fue mucho más amplio, fue mucho más largo, y por supuesto también tuvo mucho más episodios y eventos que tomar en cuenta. Eso fue en el capítulo 15. En el capítulo 16, en medio de ese viaje, Pablo y Silas son encarcelados en Filipo, y ahí ocurre otro evento maravilloso. Acuérdense que los cristianos ya para este momento eran conocidos precisamente porque cada vez que los ponían presos, de alguna manera eran librados. Entonces, a Pablo y a Silas los metieron en la parte más profunda de la cárcel, la parte más fría, la parte más oscura, y les pusieron un cepo. Pero Pablo y Silas adoraban al Señor, cantaban himnos, y en medio de esa adoración el Señor los libró, y el carcelero de Filipo, creyendo que se habían escapado, se iba a matar, y Pablo le dijo, no te mates, y ocurre otra vez más algo tremendo, y es que el carcelero pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso es muy importante. Lo vemos en Hechos capítulo 16. Dice en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta es impactante. Que un hombre impío,
un soldado romano, pagano. Sin embargo, ante esta portentosa manifestación de Dios, el Espíritu Santo lo conminó para que se arrepintiera e hiciera la pregunta más importante que un ser humano puede hacer en su vida: ¿qué necesito para ser salvo? Y entonces Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que se necesita para ser salvo es creer en Jesús, confiar en Jesús, abandonarse en la confianza absoluta de que en Cristo es que tenemos salvación y vida eterna. En el capítulo 17, y tengo que avanzar rápidamente, si nos detuviésemos en cada evento, pues no terminaríamos sino después de mucho tiempo. En el capítulo 17 destaca que Pablo, pasando por Atenas, se dio cuenta y sintió una profunda indignación de que los atenienses, representando a las naciones paganas en este caso, tenían una estatua para cada dios. Tenían cientos de estatuas, cientos de altares a diferentes dioses, a diferentes deidades. Incluso tenían un altar, que aquí está representado en esta lámina. Este altar es real, el que estoy señalando a la derecha, se consiguió en Atenas, y es el altar al dios no conocido. Es decir, la idolatría de los atenienses era tan grande que tenían hasta un altar para un dios que ellos no conocieran por si acaso. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aprovechó esta oportunidad para decirles precisamente: ese Dios al que ustedes no conocen es el Dios al que yo predico. Ese Dios que ustedes no saben si existirá, sí existe, y es el Dios a quien yo predico. Y esa fue una excelente oportunidad para presentar en Atenas a el Dios verdadero. En el capítulo 18, entonces vemos cómo se inicia el tercer viaje misionero de Pablo, que sale desde Antioquía y va a terminar en Jerusalén. Una vez más, vemos que el viaje comienza aquí en Antioquía y vas todo el tiempo de nuevo hacia el oeste, prácticamente por la misma ruta que hubo en el segundo, y luego termina de regreso en Jerusalén. Eso es en el capítulo 18. En el capítulo 19 vemos a Pablo en ese viaje que acabamos de decir, del capítulo 18, o sea, el viaje misionero número 3. Vemos cómo Pablo, de nuevo en Éfeso, consigue que los adoradores, los agoreros, los brujos de la época se convirtieran al evangelio. Bueno, el Señor fue el que los convirtió, el Señor fue el que trabajó en ellos. Y Pablo contempla cómo estos hombres, en una demostración clara y evidente de que habían aceptado la verdad del evangelio, decidieron quemar todos sus libros de agorería, de su brujería, y ponerlos en el fuego como una demostración de su convicción de haber aceptado al Señor Jesucristo. Eso, por supuesto, trajo consecuencias. Pablo una vez más es perseguido, Pablo una vez más es puesto en una circunstancia en la cual su vida corría peligro, pero una vez más también el Señor le salvó, evitando, por el ruego de sus amigos, exponerse a ser linchado por los que pretendían matarlo. En el capítulo 20 ocurre ese evento de un niño, de un joven, que se quedó dormido en el tercer piso donde Pablo disertaba, se cayó. Ese muchacho se llamaba Eutico, y sin embargo Pablo oró por él y lo resucitó. También en la ciudad de Mileto, Pablo convoca a los ancianos de distintas ciudades donde él había fundado iglesias y se despide de ellos diciéndoles que posiblemente nunca más verán su rostro. Y se nos habla ahí de un episodio bien triste donde Pablo se despide de los hombres que habían sido testigos de su trabajo en medio de ellos. Por eso sentían mucho dolor al despedirse de Pablo. Y ya en el capítulo 21, hasta prácticamente el final, vemos a Pablo llegar a Jerusalén, y en esos
en esa llegada a Jerusalén, él es abordado, él es una vez más acusado falsamente de predicar en contra de Dios, de predicar en contra de Moisés, de predicar en contra del templo, de predicar en contra de la ley, de predicar en contra del pueblo hebreo, y incluso es acusado de que él metió a gentiles en el templo, que era una aberración para los judíos. Se le levantaron una cantidad de cargos absurdos, mentirosos, injuriosos, calumniadores, pero esa fue la norma. Así trataron a Jesús, así trataron a Pedro, así trataron a Jacobo, así trataron a Juan, así trataron a Esteban, a todos los hombres que fueron de alguna u otra forma líderes de la iglesia evangélica del momento. La consecuencia era esa, persecución. Y Pablo desde entonces, desde el capítulo 21 hasta el final, tiene que sufrir las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque entonces ya en el capítulo 22, 23, 24 y 25, vemos cómo a Pablo se lo van rotando de acusación en acusación. Y allí Pablo, cuando llega a Jerusalén, lo primero que lo van a linchar, y entonces en ese proceso en el que casi es linchado, interviene su arresto, pues dice que eh, eh, en ese intento, el tribuno que estaba gobernando en Jerusalén, intervino y logró llevarse a Pablo preso. Dice el capítulo 21, versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces, fíjense, Pablo llega a Jerusalén, lo acusan de todas las cosas que ya dijimos, lo iban a linchar, y en ese proceso llega el tribuno, que era un oficial romano, con un grupo de soldados, y toma a Pablo y lo rescata, por supuesto se lo lleva preso, y va a estar delante del tribuno. Sin embargo, Pablo trata de defenderse frente al pueblo, y sin embargo, lo único que eso hizo fue encender mucho más el odio y la rabia hacia Pablo. Luego, el tribuno definitivamente decide enviar a Pablo hacia la ciudad de Cesarea, y estando en la ciudad de Cesarea, también pasa por distintas circunstancias, primero con Félix, ¿verdad? Que es el que está a cargo de la ciudad de Cesarea, era el gobernador de la época, pero Félix salió del poder y llegó un hombre llamado Festo, y Festo también tuvo que escuchar a Pablo y sus argumentos. Repito, eso está en los capítulos 22, 23, 24 y 25. No hago detalle de eso porque son discursos muy largos, y el resumen de todos esos capítulos es que Pablo estuvo eh, bandeándose entre distintos gobernantes y las acusaciones, y ninguno de ellos podía demostrar que él había hecho algo malo. Así que en el capítulo 25, el apóstol Pablo toma una decisión. Como él era romano, era judío, pero también era romano y tenía derechos como romano, viendo que a él lo querían condenar y lo podían matar producto de la injuria, entonces él decide utilizar un último recurso y apela a César. Es decir, yo necesito que a mí me juzgue el emperador romano. Al apelar a César, automáticamente, entonces él tiene el derecho de viajar hasta Roma y ser juzgado allá. Pero en ese proceso, o previo a ese proceso, se aparece un rey judío llamado Agripa con su mujer Berenice, y frente a frente a Festo, frente a Agripa y frente a Berenice, una vez más Pablo, como lo ha estado haciendo en toda su defensa desde el capítulo 21, le habla a Agripa acerca de su fe en Jesucristo, y llama la atención que
en el capítulo 26, Pablo dice lo siguiente, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es decir, el gobernador romano que estaba escuchando a Pablo hablar con Agripa, le parecía una locura, un absurdo, una estupidez, todo lo que Pablo estaba diciendo acerca del Evangelio. Y eso es lo que dice la Escritura, que para el hombre impío el Evangelio es locura. Pero Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En otras palabras, Pablo está diciéndole a Festo, mira, yo no estoy hablando ninguna locura. Y lo que yo le he dicho al rey Agripa, él lo sabe, porque él es judío y él sabe lo que yo estoy diciendo. Todo lo que yo he estado diciendo se ha cumplido. Y eso de que Jesús murió y resucitó, eso no sucedió en un rincón. Él sabe que eso sucedió en Jerusalén y que todos nosotros sabemos que esto es verdad. Así que no me llames loco porque no estoy hablando locura. Versículo 27. Entonces Pablo, dirigiéndose al rey Agripa, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cuales yo soy, excepto estas cadenas. Es decir, Agripa no tenía nada que responderle a Pablo. Él sabía que lo que Pablo había predicado era la verdad, pero por supuesto como judío orgulloso al fin, él no iba a dar su brazo a torcer. Bueno, prácticamente al terminar su defensa, Pablo sale y Agripa y Festo dicen, si este hombre no hubiese apelado a César, tendríamos que dejarlo libre porque no hay nada que lo incrimine, no hay nada que haya hecho que merezca ser muerto. Pero como apeló a César, hay que mandarlo a Roma. Ya el capítulo 27 y 28 nos hablan acerca de ese viaje de Pablo hacia Roma. En ese viaje de Pablo hacia Roma, ellos salen bordeando la costa, se van a enfrentar a unos vientos muy fuertes durante toda la ruta. Ese viento eh, trata o procura, en todo caso, de hundir la nave. Eran unos vientos de la época que se llamaba Euroclidón. Y, y finalmente la nave llega a una pequeña isla en Malta donde eh, naufraga. En esa ocasión, en medio de ese naufragio, el apóstol Pablo prácticamente es amenazado de muerte porque los soldados querían matar a los presos que venían en ese barco, entre los cuales estaba Pablo, pero el hombre que estaba a cargo de eso, el centurión que estaba a cargo de eso, impidió que lo mataran. Cuando Pablo llega a la playa, se cumple lo que él había profetizado en el barco, que el barco se iba a hundir, aunque todos se iban a salvar. Y finalmente así fue. Pero cuando están en ese proceso de llegar a la playa, etcétera, y encienden unas ramas para provocar un fuego que los caliente, Pablo es mordido por una serpiente y producto de esa mordedura, los habitantes de la isla llegan a considerar que Pablo es un hombre muy malvado porque era un preso que venía en un barco, que naufragó, que casi se ahoga, salvó su vida de morir ahogado y no ha terminado muy bien de salvarse cuando lo muerde una serpiente. Entonces, en su mentalidad pagana, los habitantes de Malta pensaron que Pablo era tan malo que merecía morir y por eso lo estaba mordiendo la serpiente. Pero después de pasar varias horas y darse cuenta que la serpiente no produjo en él ningún problema y que él salvó su vida perfectamente, entonces cambiaron de opinión y pensaron que Pablo más bien era una especie de Dios, como los paganos acostumbran a creer. Y bueno, ya finalmente el capítulo 28 de Romanos nos muestra a Pablo preso, siempre con un beneficio por ser ciudadano romano, siempre aparte del resto de los presos. Pablo en este caso recibió un trato especial.
fue llevado a una casa, no fue llevado a una cárcel. Los presos de la época, cuando llegaban a Roma, eran llevados al Coliseo romano y muchos eran presos para ponerlos a pelear como gladiadores, otros eran dados en sentencia, eran dados de comida a los leones, en fin. Pero Pablo, gracias a Dios, por la misericordia de él, fue librado de todo eso y Pablo termina allí 2 años preso en Roma esperando que César lo atienda. En este caso César era Nerón. Acuérdense que César era el título del emperador romano. César era Nerón. El libro de los Hechos termina abruptamente en el capítulo 28, pues los teólogos piensan que termina de esa manera sin hablarnos de la muerte de Pablo, sin hablarnos del fin del ministerio de Pablo, sin hablarnos de una cantidad de eventos que debieron haber aparecido en el libro de los Hechos. La razón por la que los teólogos piensan que eso no aparece es porque no había más nada que escribir. Es decir, Lucas, cuando termina de escribir el capítulo 28 de Hechos, está viviendo el tiempo presente. Es decir, escribió hasta ese momento cuando Pablo estaba preso, no escribió más porque esos eventos todavía no habían sucedido. Bien, hermanos, este es vamos a decir, un vuelo rasante al libro de los Hechos. Espero que les haya servido de algo y que les sirva de algo para tener una perspectiva más clara de lo que pasó en todo este libro desde que Jesús levantó sus pies del Monte de los Olivos hasta ver a Pablo 30 años después en la ciudad de Roma preso por causa del evangelio que alguna vez él persiguió. Quiero darle gracias por su atención hasta este momento y bueno, hasta aquí pues hemos traído este esfuerzo por compartir el resumen del libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga ricamente. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas quien me guía.